puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón. Ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto. No puedo entender, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas siendo tal como soy y porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto, porque me amas tanto.
Saludos, querida familia, la paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta noche del Señor. Gracias por acompañarnos nuevamente en este tiempo de oración que semanalmente pues hacemos y compartimos como un tiempo de oración, pero también un tiempo de reflexión en este caminar que hace ya unos 7 meses comenzamos, ¿verdad? Unos cuantos meses atrás comenzamos esta jornada de búsqueda espiritual en medio de la pandemia, eh, para que Dios no se nos pierda o no nos perdamos nosotros de Dios en este tiempo de tanto desafío y de tantos retos que evoca de nosotros una respuesta como creyentes. Y es obvio que en momentos como estos somos invitados a hacer algo, a responder a esta pandemia, a esta crisis y a todas las circunstancias que nos rodean hoy día, pues cada una de ellas demanda de nosotros algo. ¿Y cuál es la respuesta cristiana que nosotros vamos a ofrecer en este tiempo de pandemia? Pues parte de lo que hemos estado reflexionando durante todo este tiempo y pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor que Él nos conceda el don del discernimiento para poder mirar más allá de nuestras propias circunstancias, hacia dónde Él quiere que nosotros vayamos. Una de las grandes preguntas, ¿verdad?, que nos hemos hecho durante este tiempo es, ¿qué es lo que Dios quiere decirle a la iglesia? O hacia dónde creemos que Dios está dirigiendo a la iglesia en este tiempo nuevo, si lo quieren llamar así. Y también preguntarnos si de algún modo, ¿verdad? Esto que parece tan trágico, tan difícil de mirar, de entender o de explicar, también ha enviado el curso de nuestro quehacer pastoral, de nuestro quehacer como iglesia, ¿verdad? De ser iglesia en medio de Puerto Rico y del mundo. No es porque necesariamente Dios nos envió a la pandemia, sino que frente a esta pandemia hay algo que debemos hacer. De algún modo, este desafío va a alterar el curso de cómo nosotros generalmente sabíamos hacer iglesia, y ahora frente a este nuevo desafío nos preguntamos cómo ser iglesia en octubre del siglo XXI, cómo ser iglesia y cómo el Señor nos dictamina que respondamos frente a las preguntas, ¿verdad?, que tenemos ante nosotros, preguntas que tienen que ver, en efecto, ¿verdad?, con el cuidado social, con el cuidado de nuestra salud, pero también tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, con la compasión en medio de la pérdida. También tiene que ver con cuál es la respuesta de la iglesia a las circunstancias globales, ¿verdad?, que van más allá de sus fronteras denominacionales, de su templo, ese mundo que nos lanza tantas preguntas y nos desafía a diario, cómo nosotros, ¿verdad?, desde la fe vemos esto y cómo nosotros desde la fe podemos desarrollar una práctica cristiana, y entiéndase por cristiana imitación de Jesucristo, entiéndase por cristiano también eh, seguir el ejemplo del Maestro, como nosotros, los cristianos de este tiempo en Puerto Rico y donde quiera que llegue este mensaje, podemos imitar a Cristo, obviamente con los cambios y las transformaciones que estas circunstancias han puesto delante de nosotros. Nada es igual, muchas cosas han cambiado, la tecnología se ha convertido en algo fundamental. Ya hoy día no podemos, ¿verdad?, adoptar ese discurso tecnofóbico que por mucho tiempo adoptamos, donde la tecnología era un impedimento, era un obstáculo. Ya es nuestra amiga, ya es nuestro instrumento. Ya la iglesia ha rescatado, ¿verdad?, mucho de ese discurso, y todavía tendríamos que ver cómo se seguirá alterando el curso de navegación de nuestras acciones en el mundo a la luz de la exposición que se le da hoy día a la iglesia, a su mensaje, a su práctica a través de estos medios. Pero si hay algo que es cierto es que a principios de este año yo no había planificado que esto iba a ser así. Así que
probablemente para muchos de ustedes tampoco lo habían planificado. Yo no hacía mucho uso de estos medios, al menos no del modo que lo estoy haciendo ahora, ni con tanta frecuencia. Sí, recuerdo que mis sermones, ¿verdad? Siempre los subíamos a lo que llamamos un podcast en audio, pero este asunto del video, este asunto de hacer los cultos online, todo esto es para mí, en 22 años de pastorado, una realidad nueva. Y que yo no tomé la decisión, yo tengo que ser honesto, no fui yo quien tomó la decisión de hacerlo. Esto surgió como una necesidad de querer compartir un mensaje y obviamente frente a las circunstancias, ¿verdad? Las limitantes que se nos impusieron, ya sea por las leyes o ya sea por la realidad de la salud y el deseo de mantener un contacto con la comunidad de fe, de la cual pues me honro pastorear por más de 2 décadas, pues surge este espacio. Así que entre tantas cosas, ¿verdad? Entre tantas situaciones, hoy estamos aquí. A veces me pregunto cómo llegamos aquí, me pregunto cómo yo llegué hasta aquí. Pero esa respuesta pues la responderé en la medida que vaya evolucionando el tiempo y podamos distanciarnos de esta realidad histórica y el calendario pues nos permita mirar hacia detrás, ¿verdad? En retrospectiva para analizar si nuestra respuesta fue la adecuada, si nuestra respuesta fue insuficiente, si nuestra respuesta debió ser más osada, más atrevida. Hay tantas cosas que yo todavía, ¿verdad? Estoy tratando de analizar en medio de esta circunstancia de pandemia global que es muy pronto, pienso yo, ¿verdad? Con muchos eventos históricos, cuando los tenemos tan cercanos es muy difícil poder analizarlos y poder decir esto era lo que teníamos que hacer, esto era lo que Dios nos estaba tratando de decir. La verdad es que estamos tratando de pilotear el avión mientras aprendemos a pilotear el avión. Y todo este asunto de la curva del aprendizaje, de la adaptación, es un desafío, incluso para aquellos que son diestros, ¿verdad? En lo que es la tecnología, lo que son los mensajes. Porque incluso los tutoriales que uno pudo haber visto recientemente sobre lo que se esperaba que fuese esto y de la manera en que se hiciera, ya han ido tomando otros giros. Así que aún hasta las prácticas mismas que validábamos como correctas, que eran las que se debían llevar a cabo, han cambiado. Como diría Mercedes Sosa, ¿verdad? Cambia, todo cambia. Y la vida va en una evolución que no podemos detener. Todo va evolucionando. También como iglesia vamos también adaptándonos. Así que buenas noches a mis hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche. Hoy queremos seguir continuando la reflexión que comenzamos el martes pasado y tomarnos un tiempito para continuar y poder concluir ese tiempo de reflexión que tuvimos el martes, donde estábamos señalando 3 desafíos o 3 puntos, ¿verdad? O 3 horas culminantes, importantes en la vida de la iglesia en este proceso de pandemia y cómo la nueva realidad nos ha desafiado en distintos ángulos y cómo esos desafíos, ¿verdad? Nos mueven también a repensar quiénes somos, por qué estamos aquí y qué es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar y vamos a presentar ante el Señor nuestras vidas. Dios eterno y Padre de amor, gracias por la preciosa oportunidad que tú nos brindas de ser iglesia en medio de estos mares desconocidos para nosotros. Ayúdanos, Padre amado, a discernir tu voz y, más importante aún, a serte fieles, aún dentro de nuestra limitación humana, de nuestra miopía, para ver el cuadro completo de lo que tú quieres y esperas de tu pueblo. Ayúdanos, Padre amado, a aspirar más y sobre todo ayúdanos, Padre amado, a ser instrumentos de paz, de liberación, que promuevan la justicia, que promuevan la solidaridad
que promuevan una nueva manera de ser cristiana en tiempos nuevos. Ayúdanos, Padre amado, renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, amplía nuestra visión, lava nuestros ojos con colirio, de modo que podamos verte y podamos vernos a nosotros mismos y mirar aquellas cosas que todavía tú quieres hacer en medio de estas circunstancias. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que en esta noche me acompañan. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias porque en ellos te veo a ti, Señor, y porque en ellos, Padre amado, sé que tú has depositado tu gracia, tu bendición. Bendíceles a ellos en sus diversas situaciones, que sé que en estos tiempos es un poco más complicado, pero que no dejamos de ser pueblo tuyo, porque el escenario ya ha cambiado. Somos tu pueblo, Señor. Tú has sido fiel, aunque nosotros seamos infieles. Tú has permanecido y has prevalecido y sigues ahí a nuestro lado, Señor, guiándonos, mostrándonos el camino y es nuestro deseo más profundo, Señor, seguirte dentro de nuestras limitaciones más humanas. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Todo te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Saludos a los hermanos y hermanas que nos acompañan. Saludos a Frances Elaine de León, que está por aquí. A Minerva González, Dios te bendiga. La paz de Jesucristo sea contigo. Carmen Dávila, bendiciones, muchas bendiciones, Carmen. María está con nosotros, Josefina está con nosotros, mi hermana Carmen Vigo nos acompaña en esta noche. Un abrazo apretado en el nombre del Señor. Reciban todo ese amor que el Señor pone en nuestros corazones y que sea un tiempo especial, que sea un tiempo para crecer. Recuerden que siempre están allí el espacio para que ustedes puedan comentar, ya sea durante o luego, ¿verdad? De este tiempo de reflexión. Ustedes siempre podrán comentar y ayudarme a entender lo que significa ser cristiano en octubre del año 2020. ¿Qué significa seguir a Dios en estos tiempos? Voy a compartir con ustedes una lectura bíblica que hace unos minutos atrás compartí con unos hermanos y que sé que dice por aquí: bendiciones aun cuando acaba de temblar la tierra para recordarnos que estamos vivos. No lo sentí, no lo sentí. Qué bueno que no lo sentí. Minerva, no sé si tú lo sentiste. Diana está por aquí, buenas noches. Uf, la tierra sigue temblando. Qué increíble, ¿no? Bueno, si me ven corriendo, ¿verdad? Ya saben lo que pasó. Hace poquito estaba en una reunión con unos hermanos en Estados Unidos y en medio de la reunión, desde el Zoom, me tuve que salir de la oficina para abrir el candado del portón y dejarlo abierto porque en efecto tembló la tierra durante la reunión y yo quería asegurarme que tenía una manera de salir. Así estamos viviendo en Puerto Rico del siglo XXI. Y voy a compartir con ustedes una lectura que quiero que luego, ¿verdad? Al concluir tengamos una reflexión sobre ella y la voy a proyectar ahora. La compartí con unos hermanos hace unos minutos atrás y la voy a poner aquí en pantalla.
por aquí nuevamente con ustedes. Saludos Diana, que está con nosotros. Ella dice que no lo sintió y está en Yauco, Diana. Está cerquita de allá de la zona. Damaris, Dios te bendiga. Buenas noches también para ti. Y bendiciones a los que han ido llegando a compartir con nosotros en esta noche. El martes pasado estamos hablando acerca de 3 indicadores que a mí me parecen importantes, ¿verdad? Y que yo me senté a describir, ¿verdad? Inspirado en la lectura de Juan 16, del 1 al 4, cuando Jesús sienta a los apóstoles y les enseña y les muestra y les dice las cosas que habrán de acontecer. Y una de las frases, ¿verdad?, que Jesús utiliza o acuña cuando está quizás quitándole la curita a los discípulos, ¿verdad? Y no lo hace con mucha delicadeza. Yo creo que ala la curita con rapidez, porque yo creo que a veces es mejor que nos rompan la burbuja y nos permitan ver la realidad, porque la sobreprotección nunca tendrá como un beneficio, ¿verdad?, para nosotros, sobre todo si crea en nosotros falsas expectativas y crea un falso sentido de fe, ¿verdad?, una falsa expectativa, una falsa esperanza. Y las falsas esperanzas nunca ayudan a nadie a sobrepasar ninguna crisis. No vale la pena que nosotros enmascaremos, ¿verdad?, el dolor, ni enmascaremos lo que puede estar aconteciendo, siempre y cuando tengamos modo de poder preparar a las personas mejor para enfrentar la vida. Y Jesús dice que en ese momento, ¿verdad?, no les debe sorprender si a ellos los persiguen, si a ellos inclusive los matan por seguir a Jesús. Y eso es un texto un poco duro, un texto que confronta. Y luego Jesús utiliza la expresión para cuando nos llegue la hora, cuando les llegue la hora. Es decir, cuando llegue ese momento culminante, ese momento de quiebre, de confrontación con la realidad dura, la realidad que no se puede enmascarar ni se puede maquillar más, la proclamación de un evangelio que es gloria, que es resurrección, pero también son clavos, son coronas de espinas, es crucifixión. Y como hay un balance, ¿verdad?, dentro de esta realidad cristiana, no podemos esconder la cruz, no podemos esconder la realidad de lo que significó para Jesús ser fiel al Padre, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Jesús tampoco quiere que sus discípulos vivan sin entender que eso es parte en ocasiones de la fe, que va a acontecer de una u otra manera. No todo el mundo tendrá una crucifixión del mismo modo, ¿verdad?, que los Viernes Santos nos referimos en el caso de Jesús, pero hay muchos tipos de crucifixiones que experimentamos en la vida, y el mismo Jesús nos habló de que quienes quieran, ¿verdad?, serle fiel, deberán tomar cada uno su cruz y seguirla. Así que ese aspecto de la fe, ¿verdad?, que quizás es la noticia que no quisiéramos escuchar, quizás es la realidad que no queremos enfrentar, es parte de la preparación discipular, es parte del contenido de lo que es para Jesús ser discípulo y ser seguidor de él. Y dijimos que había 3 momentos vulnerables, en mi opinión. Número 1, lo inadvertido del año 2020, ¿verdad? Todos celebramos el 2019, esperábamos un 2020 diferente, con otras cosas, y de repente nos encontramos que el 2020, nananines, ¿no? Nos trajo algo más, una sorpresa, y qué sorpresa, ¿verdad? No es que no esperábamos una crisis, porque como yo dije el martes también, siempre sabemos que después de una crisis viene otra crisis. Eso es, la vida es una continuidad de crisis, ¿no? Eso, una sucesión de crisis continuas. Pero sí, dijimos que es inadvertida porque no es lo que nosotros esperábamos. Es como esas curvas que a veces, ¿verdad?, se ve en los juegos de pelota, que el buen pitcher sabe cómo tirarla. En estos días estaba viendo un juego de pelota y ponen electrónicamente un cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito electrónico, y para que el umpire, ¿verdad?, pueda cantar que esa bola que tiró el pitcher
es una bola válida, ¿verdad? Tiene que quedar dentro de ese cuadrito o rozar una de las esquinas de ese cuadrito para que sea efectiva. Y yo creo que, ¿verdad? Este punto ciego, este modo inesperado por donde nos llegó esta pandemia, pues hace que nos haya revuelto, ¿no? La existencia, porque incluso nuestros líderes nos decían que esto es un asunto de Asia distante. Lo otro es que les hablé, es acerca del triunfo de un pesimismo enraizado en el alma. Y dije también, ¿verdad? Que el problema con este pesimismo, ¿verdad? Es que ha echado raíces profundas y no solamente nos hace sentir tristes, sino que está tratando de definirnos como personas. Y quiere definirnos cómo somos como personas, cómo nosotros conducimos nuestros caminos e inclusive si fuera necesario que abandonemos nuestras metas, nuestro propósito para ser vencidos o rendirnos, ¿no? Y echarnos a un lado y desistir de aquellas metas que nos habíamos propuesto. Así que el pesimismo ha ganado terreno en nosotros, y utilicé el ejemplo de la balanza y la pregunta de hacia qué lado yo siento que la balanza se está inclinando, si más a favor de yo pensar que el mañana pues será malo o, ¿verdad? En el peor de los casos, quienes piensan que no hay un mañana, ¿verdad? Ya eso es un nivel más crónico de esta desesperanza, ¿no? Así que unos pensarán que todo es malo y otros pensarán que no hay mañana. Y me parece que ahí hay algo que explorar, sobre todo para quienes no quieren dejar ver sus heridas. Y un problema histórico, ¿verdad? Que yo creo que todas las personas que trabajamos ayudando a otras personas hemos visto es que tendemos, ¿verdad? Inclusive como creyentes, a utilizar la fe y nuestra predicación para esconder nuestras heridas. Y el asunto es que cuando tú escondes la herida, cuando tú te muestras que eres infalible, cuando tú te muestras que eres invencible, que estás en un pedestal, cuando tú te demuestras, ¿verdad? Que nada te afecta, nada te altera. El problema con ese tipo de proyección, porque es una proyección, no es una realidad, sino es una proyección de cómo queremos que la gente nos vea, eh, como la líder que nos falla, la líder que sigue adelante, es que cuando otras personas quieran acercarse a nosotros, no van a querer acercarse porque ¿quién quiere acercarse a alguien perfecto cuando se siente imperfecto? ¿Quién quiere acercarse a una persona que lo que nos genera a nosotros es más ansiedad o nos recuerda cuán mal nos hemos comportado, cuán infieles hemos sido a Dios, cuántas veces nos hemos caído? Así que nosotros tratamos en momentos cuando nos sentimos vulnerables de acercarnos a otras personas vulnerables, a otras personas que como nosotros caen, que son falibles, que se les sale una que otra palabra con, con, con letras y nombres que no deberíamos decir, personas que han cometido errores en sus relaciones interpersonales, que han cometido errores en toma de decisiones. Generalmente a nosotros nos gusta escuchar el testimonio de personas que han caído y se han levantado, no tanto escuchar a personas que se proyectan tan rectas, ¿verdad? Son como esas escuadras que a veces utilizan en la carpintería, que son tan rectas, tan rígidas, que no dan espacio para un solo grado de variación. O sea, estos discursos de una santidad infalible, estos discursos donde la gente literalmente se proyecta como que tiene una aureola o que está detrás de una vitrina, pues eso lo que hace es que la gente se aleje. Y en este caso nosotros, ¿verdad? Como líderes, como parte de familias, ¿no? Que somos, nunca deberíamos nosotros recurrir a ese tipo de proyección, porque eso lo que hace es precisamente esconder nuestras heridas, evitar que se sanen y a la misma vez evitar que personas que sí podrían beneficiarse de nuestras experiencias, de nuestras caídas, que podrían beneficiarse de nuestros errores,
de nuestros testimonios, de cómo hemos metido las 5 patas, que eso, mis hermanos, parecería una vergüenza, pero no deberíamos sentirnos avergonzados de decirle a nuestros seres queridos que no nos sentimos bien, que nos sentimos tristes, que ha sido un día malo para nosotros, que no tenemos las fuerzas para enfrentar el día de hoy. O sea, todas esas frases, todas esas cosas que salen a veces como una queja, como un lamento, es importante que las expresemos, y es importante que los hijos, que las esposas, que los feligreses, que los amigos escuchen nuestra imperfección, que sepan que nosotros somos seres falibles y que sudamos como todos los demás y necesitamos desodorante. Eso es parte de la realidad en la que nosotros vivimos. No podemos nosotros vendernos como que somos las figurillas de oro, ¿no? Eso es parte. Y el pesimismo entra precisamente a veces por esa frustración de no ser perfectos. La perfección nos lleva a un nivel de ansiedad, a tratar de sostener una imagen propia que en lugar de llevarnos o conducirnos a un punto de salud mental, a un punto donde podemos ser instrumentos de sanidad para otros, lo que hace es alejarnos y nos metemos nosotros mismos en una especie de envase, ¿verdad? De monasterio distante, donde la gente nos mira porque estamos por allá y nos prenden velas a nosotros porque somos tan perfectos que casi ocupamos el lugar de Dios en la vida social y religiosa de la gente. Y lo importante es no dejarnos definir por ese pesimismo. Lo importante es adoptar una visión de vida donde la fragilidad tenga espacio, donde podamos nosotros abrazar la tristeza, abrazar la depresión, abrazar los momentos difíciles y contarlo y decirlo como parte de nuestra historia. ¿Qué mejor que poder escuchar el testimonio de alguien que cayó de rodillas, que se dio duro contra una experiencia, y escuchar cómo se levantó y cómo la gracia del Señor se manifestó en la vida de esa persona y hoy día, ¿verdad? Aunque no es perfecta, está de pie por la gracia del Señor. Y yo creo que eso es tan importante para que colectivamente nosotros podamos fortalecernos unos a otros, que nos podamos preguntar también hasta dónde ha calado este tiempo de pandemia. Son 7 meses, no podemos negarlo, son 7 meses. Esto es más tiempo de lo que yo he podido aguantar una dieta mía. O sea, 7 meses es un montón de tiempo. Parece un tiempo infinito. ¿Cómo eso ha calado en ti? ¿Hasta dónde eso ha drenado tus energías, tus fuerzas, tus sueños? Y cuántas cosas tú has tenido que modificar para poder, ¿verdad? Sobrellevar esto. Y lo último que mencioné el martes es cómo esta crisis, que es una crisis, ¿verdad? Digamos que es social, que es externa, que llegó a nosotros por la vía del tema de la salud, ha sido una crisis que ha revelado una crisis espiritual profunda en nosotros, que ha lavado lo que estaba por encimita y lo que habíamos tratado de esconder, y ahora ha salido a la superficie. Y nos ha revelado, por un lado, que no todo lo que brilla es oro. Que en el mundo espiritual, ¿verdad? No todas esas apariencias de espiritualidad, todas esas apariencias de piedad, todas esas apariencias de que todo está bien, que todas aquellas cosas de las que yo dependía mi fe y que el culto para que me llegara, para que me hiciera sentir espiritual, tenía que tener unos elementos. Cuando me quitan todos esos elementos, cuando ya yo no tengo eso, de lo que dependían mis emociones también, que no son malas, las emociones por supuesto que no son malas, y no es malo tampoco emocionarse en el culto. Para mí es importante, o tan importante es razonar como sentir dentro de la experiencia del culto, pero si solo dependemos de esos elementos, y eso era lo que sostenía nuestra vida espiritual, y nosotros nos sentíamos cerquita de Dios solamente porque sentíamos la emoción de que estábamos en el culto, pues ahora cuando nos quitaron todo eso nos teníamos que preguntar si Dios está, si Dios nunca estuvo, o si era
mera emoción, ¿no? Y esa confusión crea en nosotros, ¿verdad? Una ruptura entre lo aparente y lo real. Y nos preguntamos y nos damos cuenta que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Otra cosa que nos damos cuenta es que había cosas que no eran oro, pero brillaban. Que hay tesoros entre nosotros que no necesariamente son piedras preciosas, perlas, plata y oro. No hay otras riquezas dentro de la comunidad de fe. Hay otras fuerzas que yo descubro en mí, en mis hermanos y mis hermanas en estos tiempos cuando puedo contar con ellos en una crisis prolongada. No es lo mismo, ¿verdad? Tener, qué sé yo, una situación adversa de 1, 2, 3, una semana, a decir que he estado 7 meses prolongado en una crisis. ¿Y a quién yo recurro? ¿Quiénes son las personas que se han acercado a mí en este tiempo? ¿Quiénes son los hombros en quienes yo he podido descansar? ¿Quiénes han enjugado mis lágrimas? ¿Quiénes han sido las personas que me han apoyado, ¿verdad? Y eso es importante porque descubrimos también entonces nuevas fuerzas, descubrimos que la iglesia está constituida por personas que aunque a lo mejor no hablen mucho, que no griten mucho, que no son de los que exteriorizan mucha emoción, pero son paladines de la fe, son hombres y mujeres que están llenos de esa gracia del Señor, de esa compasión tan importante en estos días, de esta dadivosidad, de esta provisión, de esta conciencia de que en tiempos como estos no es tiempo para recibir, sino es tiempo para dar. Todo eso se va manifestando abundantemente y yo sé que luego de que pase todo esto vamos a tener cientos y cientos de testimonios de cómo Dios se manifestó en nuestras vidas, cómo esa gracia se manifestó para nosotros en esos tesoros escondidos, en esas personas que a lo mejor nunca habíamos contado con ellas en la iglesia, pero que ahora nos damos cuenta que son los que son ese remanente de lo que habla el Antiguo Testamento. Y cultivar una espiritualidad fuera del templo que no sustituye la vida en comunidad, pero la complementa. Y podemos complementar esta vida, esta relación en soledad también con lo que será o con lo que fue nuestra vida en comunidad. Así que eso es parte de lo que fuimos aprendiendo, ¿verdad? Y lo que vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué va a significar ahora, después de la pandemia, eso de que amados, amémonos unos a otros? Porque eso significó algo, ¿verdad? En un tiempo para nosotros. Y en 20 años de pastorado para mí significó algo, pero ahora ese amados, amémonos unos a otros tiene otro nuevo contexto. Y ese contexto cambia la manera en que yo interpreto la Escritura. Por eso es tan importante que nosotros al interpretar la Escritura abramos los ojos y veamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Esa es la afirmación importante que yo les mencioné, que recalca la teología de la esperanza. Número 1, porque se florece en primer lugar lo que yo llamo una resiliencia creativa. El tema de resiliencia ya hay personas que no lo quieren ni escuchar porque sienten que el tema de la resiliencia lo quemaron o lo quemamos en el tiempo de María y fue como que un tema que se ahondó, se habló mucho. Eso no significa que llegamos a entenderlo, ni significa que lo agotamos, pero lo utilizamos tanto que muchas personas prefieren ya ni escuchar eso, pero sí yo quisiera acuñar o quizás expresar un tipo distinto, o si hubiese varias manifestaciones de la resiliencia, yo me atrevería a decir que ahora se está manifestando una resiliencia creativa, que no se trata solo de la capacidad de aguantar, la capacidad de resistir, sino también cómo nosotros creativamente utilizamos toda la ansiedad, toda esa energía que está en nuestro interior por haber estado guardados en nuestras casas, cómo ahora vamos a utilizar y a canalizar toda esa ansiedad en algo creativo y algo nuevo.
Puedo darle algunos ejemplos pequeños, ¿verdad?, de cómo esto se ha ido manifestando. Número uno, las personas que tienen máquinas de coser que hace tiempo no las sacaban, empezaron a hacer mascarillas. Y yo tengo mascarillas que hemos comprado, pero las que yo atesoro personalmente son aquellas que las hicieron, las cosieron pensando en mí. Y las tengo conmigo varias mascarillas. Y cuando yo las miro y cada vez que las uso, pienso que es una bendición tener esta mascarilla, no solamente porque la tengo y me protege, sino porque cuando alguien la hizo, estaba pensando en mí, en lo que yo hago, en cómo yo me muevo, cuál es la manifestación de mi ministerio pastoral. Tengo una que tiene tela de gatitos, me encanta, esa es muy especial, porque lo mismo otra vez. Tengo una que tiene unas cruces, todo se lo debo a la hermana Doris Robles que las cosió. Y una de las primeras semanas que nosotros estábamos haciendo el culto allí en la iglesia, la hermana Doris Robles se contactó con nosotros y nos hizo una mascarilla para cada uno de los miembros que estábamos allí participando de ese culto dominical. Todavía cuando apenas estaba resurgiendo el asunto de la resiliencia creativa, ¿no? Ella se sentó en su máquina y ella empezó a utilizar las telas y lo que tenía y cosió mascarillas para nosotros. Así que eso es una manera en donde yo creo que esa resiliencia creativa se expresó. Y se expresó en una forma de cubrir, de cuidar, en una manifestación de solidaridad visible. Que quienes tienen talento los han sacado. Yo, si trato de coser 2 pedazos de tela, yo no creo que nadie deba ponerse una mascarilla que yo haga, porque no me va a quedar, eso no es mi talento, ¿no? Las personas que han renovado sus espacios vitales, hay personas que han utilizado este tiempo, este espacio para renovar su espacio vital, para reconectarse con ese lugar donde pasan tanto tiempo y que seguramente porque estaban en el ajetreo de las semanas y en el corre y corre del trabajo, nunca habían tenido el tiempo para mirar su espacio, analizarlo y adecuarlo para vivirlo y disfrutarlo. Eso es una manifestación de la resiliencia creativa. Las personas que han podido ahorrar económicamente, que nunca tuvieron un centavo ahorrado y que ahora, porque comen menos afuera, porque han podido recibir quizás algunas ayudas extras, han podido ahorrar y tener algo, ¿verdad?, que les crea, por un lado, ¿verdad?, la inseguridad que crea la pandemia, pero por el otro, la seguridad de manejar mejor, de mirar las finanzas de una manera más cercana. Acuérdense que las finanzas también tienen que ver con nuestra espiritualidad. No hay tal cosa como que el manejo de dinero no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad. Eso es absolutamente falso. Y hasta los presupuestos que hacemos en nuestras iglesias tienen una teología, responden a una teología. Un presupuesto de una iglesia, un presupuesto de una denominación es una afirmación teológica. Es un modo en que el pueblo del Señor se expresa en cómo va a utilizar sus bienes para bendecir, para apoyar y qué es lo que cree. Porque uno, ¿verdad?, obviamente pone colectivamente ponemos nuestros recursos en aquello que creemos. Y en ese sentido, ¿verdad?, el ahorrar se ha convertido también eso. He visto también t-shirts, camisas, ropas que se han adaptado a esta pandemia, camisas con mensajes que son positivos, que afirman. He visto un resurgir de personas con negocios propios que se han tenido que adaptar, los que tuvieron que cerrar las mesas de restaurante y empezaron a desarrollar un negocio de entrega. He visto también esa resiliencia, ese florecimiento de la resiliencia creativa que hace un contrapeso, ¿verdad?, a los otros 3 puntos que ya les había mencionado el martes. Lo otro es una reafirmación de los valores adaptados al nuevo mundo que nos depara. Así que los valores que teníamos y que afirmábamos como creyentes, como hijos e hijas del Señor, ahora los estamos adaptando a un nuevo mundo. Miren, mis hermanos, el mundo ha cambiado.
Si no se ha dado cuenta, el mundo ha cambiado. Por eso hay tanta revuelo, por eso hay tanta discusión, por eso hay tanto choque entre valores ahora mismo. No crea que todos estos debates que se están dando, por ejemplo, darles un solo ejemplo, el tema del racismo, son temas que han resurgido de la nada. Es que estamos entrando en una nueva era, estamos entrando en un nuevo mundo y nosotros estamos reafirmando y adaptando nuestros valores a un nuevo mundo que vamos a dar por herencia a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, a nuestros seres queridos. Y cuando yo no esté aquí, yo espero que el mundo que yo deje, o el mundo por el cual yo haya luchado, quepan más personas, y quepan la gente que yo amo, tal y como son, sin tener que pasarlas por un food processor, sin tener que meterlas en una licuadora espiritual para hacer de ellas monigotes de la religión, ni empezar a ponerles camisas de fuerza, ni obligarles a ver a Dios donde yo quiero que lo vean. No, es que yo pueda con mi vida, con mi proclamación, con mi pastorado, con mi ministerio, con mis enseñanzas, abrirle espacio para que quepan más personas que antes no estaban dentro de esta experiencia de fe, que antes no podían participar, y eso es parte del crecimiento de los valores, esto es parte de la adaptación de lo que como creyentes hacemos, de la predicación del evangelio, de lo que significa el evangelio de Jesucristo, de lo que significa predicar el reino de los cielos en el siglo XXI a la gente de octubre del año 2020, donde un evangelio donde quepa más gente, donde más personas se sientan que son recibidas, abrazadas y aceptadas por el Señor. Una reafirmación de la solidaridad, viendo como todos y todas son parte de mi familia extendida. Y una cosa linda que nosotros decimos en las iglesias es que esa es nuestra familia de la fe. Pues eso significa que no vamos a cerrarle las puertas a los que lleguen, porque en nuestra familia se siguen añadiendo gente, ¿no? Y nuestros hijos se enamoran, y nuestras sobrinas se enamoran, y todas las demás personas se enamoran de otros seres queridos. ¿Qué vamos a hacer? Cerrar las puertas. Si somos una familia, nuestro trabajo es ayudar a aquellos y aquellas que van llegando, que se van integrando, a desarrollar un entendimiento de que esas personas también son parte adoptiva de la gracia del Señor, y que así como el Señor me adoptó a mí como su hijo, el Señor sigue adoptando en estos tiempos. Y necesitamos que más jóvenes, más niños y niñas sean atraídos por el amor de la iglesia, con cuerdas de amor. Y como lo vamos a hacer, no son con discursos retógradas del año 1950 o regresando al 1940, mis hermanos, buscando desempolvar aquellos trataditos desde los años 40 y 50 y viendo cómo éramos cristianos en los 40 y diciéndole a los jóvenes que en los años allá éramos mejores cristianos que los de ahora. Así lo que vamos a hacer es perpetuar la visión negativa, perpetuar una visión que lo que hará es a distanciar a las generaciones actuales que tienen otros discursos, otros valores, otro modo de ver la vida, porque ellos sí han vivido. No crean que porque son más jóvenes no han vivido huracanes, terremotos, pandemias y muchas cosas más, mis hermanos. No crean que los jóvenes no han vivido experiencias, que los niños no han vivido experiencias. Y tenemos que abrirnos como familia de la fe a que más personas, aunque sean distintas o diferentes a nosotros, sean parte de esta gran celebración de la gratitud a Cristo por su salvación, por su amor. Lo que Dios haga en la vida de cada cual, mis hermanos, vamos a dejárselo en las manos del Señor. Nosotros no somos represas de Cristo para impedir que fluyan los ríos de agua viva, los ríos salutíferos, los ríos que sanan, la gracia abundante del Señor. Nosotros no somos represas de esa gracia. En todo caso, tenemos que abrir las compuertas, y si hay algo que tú y yo debemos ser es facilitadores de esa bienvenida y de ese alcance de los brazos de Cristo en el mundo. Y Dios quiera que podamos entender después de esta pandemia que lo importante son las vidas humanas, los otros seres humanos, esas personas de quien Cristo hizo el centro de su ministerio. Y me encanta
En cada relato bíblico que Jesús toma al enfermo y lo pone en el centro, y pone al paralítico en el centro, y pone al leproso en el centro, y pone a la mujer con el flujo en el centro, porque ese es el centro del ministerio de Jesús. La gente como viene, defectuosa, alicaída, desesperada, con pecado, con tatuajes, con mañas, con distintas circunstancias. La obra de transformación no es suya ni mía. Usted y yo simplemente estamos en la puerta para decirle: este es el hospital donde tú vienes a recibir la gracia, la medicina y la bondad del Señor, porque yo también soy como tú. Yo no soy distinto a ti. Y yo creo que lo que debe suceder después de esta pandemia es que nosotros reafirmemos unos valores que se adapten al nuevo mundo y que podamos por lo menos oxigenar los pulmones de las nuevas generaciones que anhelan servir y trabajar en conjunto con las generaciones más viejas por la transformación de un mundo. No hay nadie más idealista que un joven. Y si usted quiere apagar una llama, tome un joven y explícale lo malo que es el mundo y que no hay esperanza. Ya usted apagó una llama. Usted y yo no estamos para eso. Esos jóvenes idealistas algún día se convertirán en los líderes de nuestra iglesia, de nuestras comunidades. Ellos serán los que tendrán el batón. Porque de aquí a mañana, unos 2 o 3 días, usted y yo vamos a estar con un bastón o enchufados a una máquina. No sabemos cómo, pero si ellos vieron de nosotros ese deseo, ese anhelo, esa apertura, que aunque nuestros valores sean otros, porque es obviamente que nosotros nacimos y crecimos en otras circunstancias, bajo otros valores. Yo me crié en los tiempos donde el machismo era la orden del día y el machismo era un valor socialmente aceptado. A mí me criaron para ser un macho, un hombre, un pistolero, un vaquero. Eso es lo que se enseñaba en mis tiempos. O sea, y si yo me hubiese quedado con esos valores y yo no hubiese despertado a ver a mi alrededor y hubiese visto que esos malos ejemplos de destrucción de la imagen de la mujer como igual a la imagen de Dios, mi hermano, yo todavía estuviera como parte de esas estadísticas. Yo todavía estuviera amarrado a las cadenas de un entendimiento del mundo, de un entendimiento que no ha sido renovado por el poder de Dios. Y yo creo que, mis hermanos, tenemos que nosotros abrir nuestros ojos y mirar que tenemos que adaptarnos y entender que codependemos. No hay nada más duro para una persona que sea orgullosa, altiva, que tenga que codepender en algún momento de alguien a quien criticó y alguien a quien rechazó. Y eso se ha dado. Como dicen por ahí, la vida es como una bola que gira. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y qué irónico que a veces quienes nos extiendan las manos puedan ser aquellos que en algún momento rechazamos, le dimos de codo, no los aceptamos y no los admitimos en nuestro círculo. Y ahora tiene que el Señor enseñarnos que es tiempo de mirar la cosa como que codependemos unos de otros. La Trinidad vive en perfecta comunión y balance. Dios mismo vive en perfecto balance. ¿Por qué nosotros no podemos vivir en comunidad? ¿Por qué nosotros no podemos aprender de nuestro Dios a vivir en perfecta comunión, inclusive con aquellos y aquellas con quienes diferimos en muchos aspectos? Y adaptarnos no significa sobrevivir, como algunos dijeron, sobrevivir a la tempestad. No es solo sobrevivir, es sobrevivir y conquistar ese obstáculo para transformarnos en algo nuevo. Las hojas que salieron de los árboles post María, aunque aún se parecen y se ven iguales, no son las mismas hojas antes del huracán María.
hubo una renovación de la creación. Y en esa renovación, como dirían las parábolas, el árbol que no dio fruto se fue a ajuste, pero el que resistió la tempestad ha vuelto a florecer. Por lo tanto, aunque parece, no es el mismo árbol, porque es un árbol con nuevas hojas y es renovado. Es adaptarse, es conquistar, no solamente sobrevivir, pasar de un lado a otro, es también conquistar ese obstáculo y mirar la vida con otros ojos. No como decía Schopenhauer. Schopenhauer decía, no vivimos en el peor de los mundos posibles, él decía. No vivimos en el peor de los mundos posibles, no. Hay otras cosas que ver. Y otro que habló y expresó algo en cuanto a nuestro rol transformativo del mundo, y con esto termino, fue Jorge Moltmann, el teólogo reformado alemán. En su teología de la esperanza, él plantea cuál es la responsabilidad que tiene la fe cristiana en medio de un mundo profano. En un mundo imperfecto, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en medio de lo que podemos llamar la descomposición social, en medio del dolor, de la angustia, en medio del problema de esta descomposición? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y una de las cosas que a Moltmann le frustraban, y esto lo expresa en varios de sus escritos, son los cristianos que eran bien piadosos, pero vivían desentendidos de la sociedad. Y él no podía entender cómo una persona que estaba o que decía estar tan conectada con Dios y vivió una vida tan piadosa, cuando se trataba de bregar con el mundo fuera de las puertas de la iglesia o fuera de las puertas de su casa, no podían trabajar con ese mundo, sino que se desentendían y decían, eso es allá el mundo, yo vivo acá en este nicho, en este nido, y nada tiene que ver de mi mundo con aquel otro mundo. A él le frustraba porque él decía que la iglesia es llamada a proclamar la esperanza, y no podemos proclamar la esperanza si nos desentendemos del mundo social, si nos desentendemos de las cosas que están a nuestro alrededor, si nos desentendemos de lo que está pasando. ¿Cómo vamos a llevar esperanza si vivimos alejados del mundo? Y él expresaba algo que a mí siempre me llamó la atención. Dice que no es solamente ser revolucionarios. La fe tiene que tener relevancia, es decir, no tiene que ser necesariamente revolucionaria. En la teología de la esperanza, la fe lo que tiene que ser es relevante. Y lo que significa relevante es que tiene algo que decir a la gente de este tiempo, que no viven desconectados. Porque es como si hoy día alguien nos pidiera un teléfono inteligente y le entregáramos un beeper de los años 80. Eso no es relevante hoy día. Sí, puede funcionar o no puede funcionar, pero no es relevante. Sí, a lo mejor ha pasado la prueba de los tiempos, pero no se ha adaptado y no le dice nada a esta generación. Y para que sea relevante, tiene que tener una sensibilidad, tiene que haber escuchado a la gente, tiene que haber sentido lo que la gente siente, tiene que haberse montado en la guagua de la ama cuando se tardan hora y pico en llegar entre guagua y ahí te coge el aguacero. Eso es relevancia, que tú puedas entender porque has tenido que hacer fila, porque te quedaste sin gasolina y no tenías cash, porque no tenías modos de tu poder proveer para tu familia, porque te quedaste desempleado. Cuando nosotros vivimos esas experiencias y desde esas experiencias hablamos la fe, la hacemos relevante a la gente de este tiempo, a la gente de esta edad, en la sociedad en la que vivimos. Porque podemos muy bien estar predicando en el año 2020 a una gente que vivió en el año 1945, 1970, y creernos que estamos haciendo algo. Sí, estamos haciendo algo, y algo bueno quedará, pero la relevancia está en que podamos nosotros
conducirnos en este mundo siendo sensibles a la realidad de este mundo. Esta teología de la esperanza de Moltmann tiene como ideal de que la fe cristiana descubra en su caminar que ser cristiano no puede estar separado ni de la justicia, ni de la fraternidad, ni de la construcción por la paz, ni de la búsqueda de la libertad de todos los seres humanos. Porque esta fe cristiana está conectada, y está conectada porque quiere traer esperanza a este mundo. Mi hermano y mi hermana, gracias por este tiempo. Vamos a orar y vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor en esta noche. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido tener. Gracias por estar aquí acompañándome. Nos vemos el domingo. Recuerden que el domingo a las 8 de la mañana tenemos nuestra escuela, nuestro tiempo de reflexión bíblica, y a las 11 de la mañana, 11 y cuarto, nuestro culto de adoración. Así que les invitamos para que puedan compartir junto a nosotros estas experiencias de fe, para que puedan también crecer junto a nosotros. Y recuerden que siempre estamos, ¿verdad?, en oración, en apoyo unos por otros y pidiéndole al Señor que Él nos guíe a lo largo del camino. Dice Carmencita por aquí: doy gracias a Dios por los hermanos que me acompañan en el ministerio de llevar a otros la palabra. Soy bendecida. Cierto, de Carmencita, es una bendición. Y si llevar la palabra solo es bonito, mejor es sentir que otras personas te acompañen, ¿verdad? Porque la compañía es un adobo que le da vida a nuestra relación, a nuestro ímpetu, nos anima, nos motiva aún más. Así que gracias por aquellos y aquellas que en estos tiempos no han cesado de llevar la palabra, de hacer llamadas telefónicas, de escribir cartitas, de mandar un email, un mensaje de texto, de promover esa esperanza en el mundo. Oremos. Dios eterno, hoy descansamos en tus brazos y te pedimos que en tu amor tú nos recojas. Permite que en esta noche, Señor, la voz tuya haga eco en nuestro corazón, y que al descansar y al reposar nuestra cabeza en la almohada, podamos, Señor, sentir cómo tú recargas nuestras baterías interiores espirituales. Permite que en esta noche, Señor, podamos tener un descanso verdadero, no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestro espíritu, de nuestras emociones y de todo aquello, Padre, que está dentro de nuestro ser. Abrázanos, Padre amado, y abraza a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta noche escucha tu palabra y se une junto a mí a orar y a interceder por aquellos y aquellas que necesitan escuchar de este mensaje. Bendíceles de manera especial y que tu gracia se manifieste en nosotros con amor eterno. Todo te lo pedimos con tu bendición, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios te bendiga. Qué bueno que pudimos conectarnos hoy. Nos vemos el fin de semana, si no nos vemos el próximo martes a las 9:05 en este tiempo de oración. Que la paz de Jesucristo sea contigo. Adelante, para atrás ni para coger impulso. Sigan aferrados del Señor, sigan sirviéndole, siendo fieles en las altas y las bajas, que en su tiempo veremos la cosecha. No perdamos la esperanza. Adelante en el Señor. Chaito. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón
confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.